Un cordial saludo, mi nombre es Ali Salazar, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora. Bajo el subproyecto Derecho Constitucional estaremos hablando de las funciones del poder público nacional, en este caso el poder público venezolano. El poder público nacional representa la facultad que tiene el Estado de emplear sus instituciones a fin de lograr los fines planteados por el Estado, basados por supuesto en la ley y en la Constitución que lo rige. El Estado va a ejercer sus funciones a través de instituciones que han sido creadas por la voluntad del pueblo, que ha ejercido su soberanía a través del sufragio. El poder público nacional tiene una distribución tanto vertical como horizontal. En el caso de la distribución vertical del poder público, tenemos identificado primero el poder público nacional, luego tenemos el poder público estatal y el poder público municipal. Por supuesto, pueden ser colocados en el orden según la cercanía del ciudadano, el sujeto protagónico de la llamada democracia participativa. En cuanto a la distribución horizontal, el poder público nacional, además de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, también se han incorporado el poder electoral y el poder moral o ciudadano. Esto con el fin de consolidar el respeto, la autonomía y la independencia tanto de los procesos electorales como de los derechos humanos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se diferencia de la distribución funcional tripartita que hemos conocido tradicionalmente de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora se incorpora el poder ciudadano y el poder electoral. Estas 5 manifestaciones son de funcionalidad del poder, ejercen funciones propias, pero deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. Esto está estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo número 136. Además, las atribuciones de estos órganos están definidas en la Constitución y en las demás leyes. En el caso de la Constitución, en el artículo número 137. En este particular estaremos observando el funcionamiento del poder electoral respecto a un acompañamiento internacional. Esta información salió publicada en una página web, Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana, donde hacía referencia al poder electoral venezolano coordinando acompañamiento para comicios electorales. Muy bien, el poder público, en principio, debemos destacar su importancia. Es necesario para el funcionamiento de los grupos sociales. ¿Por qué? Porque todos confluimos en un espacio físico cualquiera, en este caso en el espacio venezolano, y requerimos de un orden, de un establecimiento de reglas que permitan que convivamos humanamente, lo cual se traduce en el ejercicio del poder. Como ya les mencioné, estaremos hablando sobre el poder ejercido o las funciones ejercidas por el poder electoral como ente rector. Recordemos que el órgano rector del poder electoral es el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, existen otros organismos subordinados a él: la Comisión de Registro Civil y Electoral, la Comisión de Participación y Política y Financiamiento. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 miembros designados por un periodo de 7 años por la Asamblea Nacional. Previa postulación, 3 fueron postulados por la sociedad civil, 1 por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y otro por el Poder Ciudadano. El 21 de noviembre del año en curso, 2021, se efectuarán elecciones regionales en todo el país. Desde el año 2006, el Consejo Nacional Electoral ha implementado un plan de acompañamiento internacional que consta de 2 aspectos: las misiones electorales y el acompañamiento o programa de acompañamiento. El programa de acompañamiento internacional para cada elección incluye la invitación y la acreditación de autoridades electorales o políticas. Pueden ser también instituciones, pueden ser organismos, pueden ser personalidades de otros países a fin de que puedan presenciar la fortaleza y la transparencia de los procesos electorales que se realizan en el país. Esto involucra la participación en las etapas técnicas y actividades previas al evento, durante el desarrollo del mismo e inmediatamente posterior a este. En este caso, haciendo uso en primer lugar de los principios fundamentales del respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, su democracia y sus procesos electorales, y segundo, incentivando la cooperación electoral internacional, el presidente del Consejo Nacional Electoral sostuvo encuentros con sus pares homólogos de Rusia y Turquía. Esto con el fin de coordinar las acciones de acompañamiento internacional.
El fundamento legal para este fin se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, en el capítulo 4 sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral, específicamente el artículo número 33, numeral 14, donde explica que es competencia de este órgano el acreditar a las observadoras y observadores nacionales o internacionales en los procesos electorales, referéndums y otras consultas populares de carácter nacional de conformidad con lo establecido en la ley. Para ello se hace uso de las normativas emanadas en el reglamento en materia de observación electoral y acompañamiento electoral según la resolución 100.526-0123 de fecha 26 de mayo de 2010, donde señala el título tercero del acompañamiento electoral internacional en el artículo número 12. Son acompañantes internacionales electorales las instituciones u autoridades electorales de otros estados, organizaciones u organismos internacionales, así como las instituciones, personas en general, debidamente acreditadas con tal carácter por el Consejo Nacional Electoral, sea por invitación del propio órgano o por solicitud realizada por ante el CNE en los lapsos y condiciones previstos para el plan correspondiente. Dicho reglamento en el artículo 16 también señala que las personas acreditadas por el Consejo Nacional Electoral como observadoras o observadores nacionales electorales y acompañantes internacionales deberán cumplir con ciertos normativos. En primer lugar, deben cumplir con normas electorales y actuar conforme al plan aprobado por el Consejo Nacional Electoral. En segundo, mantener el más alto nivel de comportamiento profesional, de respeto y acatamiento de la normativa y decisiones del Consejo Nacional Electoral. En tercero, deberán colaborar con las autoridades para la eficacia de las medidas de seguridad que se adopten, ajustar sus actividades al plan de observación nacional o plan de acompañamiento internacional electoral previsto por el Consejo Nacional Electoral. Deberán, como quinto, mantener bajo estricta confidencialidad o reserva el contenido de los intercambios de opinión o sugerencias formuladas por la autoridad electoral y las demás que establezca el Consejo Nacional Electoral. De manera que podemos observar que el funcionamiento, los procedimientos que se realizan a través de este órgano del Poder Público Nacional se están ejerciendo apegados a las leyes y a las normativas correspondientes. ¿A qué conclusión podemos llegar? Basándonos en el funcionamiento del Poder Nacional, en este caso ejercido a través del órgano electoral, el régimen electoral permite reconstruir la credibilidad de la política, la gobernabilidad democrática y la pluralidad de la representación. Los procesos electorales son un puente que facilitan la comunicación, el diálogo entre los gobernantes y los gobernados, así como la inclusión de ideas procedentes de la diversidad política de interés público colectivo. Con el funcionamiento adecuado de los órganos del Poder Público Nacional se contribuye con los fines del funcionamiento a fin de que los grupos sociales que confluyen en el espacio físico nacional podamos confluir y convivir de manera humana. Los procedimientos se encuentran debidamente identificados a fin de que el órgano que está actuando los ejecute de manera correcta. Pudimos observar, bajo el ejemplo que tomamos en consideración, que los procedimientos se están llevando a cabo tal cual los estipulan las leyes. No se dejan vacíos o lagunas que sirvan para malinterpretaciones. De manera que el proceso está exactamente detallado, cuáles son las funciones de estos acompañamientos, cuál es el papel que desempeñan y cuál es el comportamiento que deben tener. La implementación adecuada de las normativas fomentan los principios fundamentales de respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, su democracia y sus procesos electorales y la cooperación electoral internacional. Esto es, como les mencionamos, el comportamiento o el funcionamiento de un órgano del Poder Público Nacional. Muchas gracias por su atención.